Pues poco más de 2 minutos duró el terremoto de 8.1 grados hace 27 años, afectando gran parte de la Ciudad de México. Según la escala Richter, 8.1. Y dicen que fue combinado trepidatorio y oscilatorio a la vez para acabarla de completar. Nunca se ha sabido el número exacto de víctimas debido a censura del gobierno de Miguel de la Madrid. La ayuda internacional fue rechazada en un principio y hasta posteriormente se recibieron ayuda humanitaria y elementos. Parece que al primer avión que llegaba no se le dio permiso de aterrizar porque no se había aceptado oficialmente. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6 y 7,000 personas, pero todos llegaron a suponer que la suma fue de 10,000. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente 4,000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta 10 días después de ocurrido el movimiento. ¿Recuerdan a los bebés del terremoto? Sí. En el hospital en donde se atendían a parturientas, ¿no? Sí, que era el Juárez. Que quedaron huérfanos, Sí. pero rescatados después de varios días cuando se suponía que pues sufrirían graves daños y no. No. Sí. En la oscuridad, sin agua, sin alimento, y parece que tenían todavía por inercia la protección que les da. Sobrevivieron exactamente en condiciones muy similares a las intrauterinas, con la diferencia de que pues, ya tenían la autonomía de la respiración, pero eso resultó no solo asombroso, sino milagroso, porque fueron un buen número de niños, no recuerdo el número. 3 recién nacidos, 2 niñas y un niño que fueron rescatados y bautizados como los niños bebés del milagro o el milagro del Hospital Juárez. Sí, de otra forma no te explicas, muere personal, médicos, enfermeras. 7 enfermos. días estuvieron bajo los escombros. No, maravilloso. Completamente solos en la oscuridad, sin que El nadie frío. les brindara comida, bebida, calor. Nada, pero fíjate qué sistema inmunológico traían estos chiquitos, porque no había nada para sobrevivir, nada. La autonomía nada más que ya tenía de su sistema inmunológico, fue todo. Maravilla. Los lujosos hoteles Regis de Carlo y del Prado, en la Alameda Central, fábricas de costura de San Antonio Abad, en donde murieron muchas costureras, hospitales como el Juárez, el General, el Centro Médico, donde se rescató a poco más de 2,000 personas, a pesar de que en el derrumbe muchos quedaron atrapados, tanto personal como pacientes. Como consecuencia, 12 de los edificios multifamiliares del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco y 9 del Multi Juárez tuvieron que tumbarse en los 6 meses siguientes. Se demolieron más de 152 edificios en toda la ciudad y se recogieron 2,5 millones de escombros solo para despejar 103 vías consideradas prioritarias. 110,600 viajes de camiones de volteo. Yo recuerdo que donde se tiraban todos los desperdicios, por allá por Zaragoza, o una parte, por lo menos los de esa zona, mucha gente pepenaba. Es que entre los escombros pues iban una serie de objetos que podían arreglar o podían revender. Es que ya a la hora de recoger los escombros, yo lo recuerdo porque lo vi en Tlatelolco, iba todo parejo, marcos,
lámparas, iba todo. Convento. Sí. Yo me acuerdo que cuando iban a hacer las explosiones para derrumbar pues edificios que ya estaban muy muy mal. Los de aquí de Cuauhtémoc. Exacto, rodeaban con camiones de carga que ya traían peso, traían escombro, precisamente para que después de que fuera la explosión no se cimbreara tanto todo lo que estaba alrededor. Sí, con aquellos explosivos plásticos, ¿no, Héctor? Eran. Sí. Que los Y hizo recuerdas, polvo. Adela, que la comunicación quedó... Suspendida por un gran Sí, y los cables y la información y lo que llegaba de otras partes decía que la Ciudad de México había quedado totalmente Sí, destruida. Sí. Eran muy alarmantes. Sí, yo recuerdo que mi familia fuera de México estaba, pero totalmente impresionada porque dijeron que no había quedado piedra sobre piedra. Esa fue la primera información que recibieron. Como uno de los hechos milagrosos de ese temblor, en la sala de prensa de la Cámara de Senadores teníamos alrededor de 20 teléfonos y todos funcionaron. Y con ellos estuvimos comunicando gente al exterior y pidiendo en los consulados que si la gente quería comunicarse con alguien nos hablara a esos teléfonos y nosotros, ya sea por mensajero o si se podía por alguna otra vía, hacerle saber a la familia están bien, no pasó nada, etcétera, ¿no? Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de que se recuperara de inmediato la transmisión de la XCW. Entonces, no entendieron los demás nuestra labor. Fíjate, aquí estamos en la cabina de XCW, los teléfonos vivos, funcionando. De manera que se reportaban por teléfono lugares donde los edificios se habían venido abajo y estaban solicitando apoyo, ayuda, lo que fuera necesario para intentar el rescate de los sobrevivientes. Entonces nos decían, en tal rumbo se cayó tal edificio, en tal colonia se vino abajo, en tal calle, tal número, todos los detalles, y de repente nos quitan los micrófonos. Y era una labor muy importante en ese momento. Era un punto neurálgico en donde se estaban recibiendo todos los reportes de los transportes, la falta de luz, la falta de agua, los edificios venidos abajo, todo. Lugares donde había gente atrapada. Ajá. Y ya se habían establecido las brigadas de las personas, la población se tuvo que organizar. En un principio todo estaba aislado, no dejaban acercarse a los edificios derrumbados y hubo que romper ese boicot. El ejército actuó por su lado y la presidencia de la República por su parte, por otro lado, por otras acciones. Entonces veías áreas derrumbadas con un cordón de soldados que no dejaban pasar. Pero si había gente atrapada. Sí. Sí, la labor que ustedes estaban haciendo en este momento era una central de emergencia y un enlace para el rescate. Sin embargo, no se vio así. Y qué pena, porque la cobertura era total. Qué pena. Y lo que tú y yo y muchos vimos fue que los soldados permanecían en custodia de las ruinas, pero jamás entraron al rescate de las víctimas. Nunca. Esa fuimos la población civil. Y ya con la ayuda de los grupos que llegaron del extranjero se pudo realmente armar una logística. Ahí se hizo muy famoso un hombre menudito que venía de Cuautla, se surtía de juguetes y chácharas para llevar a vender, a revender allá. Y entonces él intuitivamente, con un físico muy pequeño y delgado, él, muy apropiado, se metió por resquicios, agujeros, cuevas. La pulga. Pulga lo llaman. También los ¿Cómo se grupos llamaba la pulga? La famosa pulga. No recuerdo, Héctor. Lo recuerdo muy bien porque muchas veces te visito en Se W. llama, ahorita me acuerdo. Y había otro grupo, el de rescate alpino,
que se organizó en muchos lugares y eran los primeros en lograr llegar a los edificios derrumbados con más sobrevivientes e iniciar las actividades de remoción de escombros. Cuando se cayó, ya les habían dicho en Televisa, ese es un secreto aquí entre nosotros, ya les habían dicho que esa base estaba mal porque estaba en un edificio de 4 pisos, ahí pusieron una antena que después fue sustituida. Entonces, la orden era demolerla, pero se pasó el tiempo. Se pasó el tiempo, y a la hora del terremoto se vino y partió en 2 el edificio de donde murió Félix Sordo. Era la área de noticieros, ¿no? Sí. Y luego le costó la chamba a aquel que decía rimas, A Tacho epigramas. López Cuarzo. Sí, porque hizo una burla. Se buscaba a Félix Sordo, se buscaba con desesperación. Y él ideó una serie de frases que incluían cómo va a atender su llamado Félix si es sordo. Y le costó, pero mira, de inmediato. ¿Se acabó? Sí, porque el señor Azcárraga tenía en su conciencia el no haber actuado De inmediato. bajando esa antena que finalmente costó esa y muchas otras vidas. Aquí tienen la grabación nuestros compañeros de los últimos segundos antes de que temblara y luego mientras temblaba, con Lourdes Guerrero, que esa mañana no fue el titular del programa en la televisión, en Guillermo Canal Ochoa. 2. Guillermo Ochoa. Y estaba Lourdes a cargo del noticiero con Juan Dosal. Ahí estaban los dos. Óiganla. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.